La psicología del dinero, cómo piensan los ricos, de Morgan Housel, capítulo 2. Nada es tan bueno o tan malo según parece. La suerte y el riesgo son hermanos. Ambos son la realidad de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas del esfuerzo individual. El profesor de la Universidad de Nueva York, Scott Galloway, tiene una idea relacionada que es muy importante recordar al juzgar al éxito, tanto el suyo como de los demás. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Big Gay fue a una de las únicas escuelas secundarias del mundo que tenía una computadora. La historia de cómo Light Side School, en las afueras de Seattle, incluso consiguió una computadora es notable. Big Dogay fue un piloto de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en profesor de matemáticas y ciencias en la escuela secundaria. Él creía que el estudio de libros no era suficiente, sino la experiencia del mundo real. También se dio cuenta de que necesitaríamos saber algo sobre computadoras cuando llegáramos a la universidad. Recordó el fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, en 1968. Dogay solicitó a las madres del Light Side School Club utilizará las ganancias de su venta anual de artículos usados alrededor de $3,000 para arrendar una computadora Teletype Model 30 conectada a la terminal mainframe de General Electric para compartir el tiempo de la computadora. La idea de compartir el tiempo solo se inventó en 1965, dijo Gates más tarde. Alguien era bastante progresista. La mayoría de las escuelas de posgrado universitarias no tenían una computadora tan avanzada como Bill Gates tenía acceso en octavo grado. Y no podía tener suficiente. Gay tenía 3 años en 1968 cuando conoció a su compañero Paul Allen. Allen también estaba obsesionado con las computadoras de la escuela, y los dos se llevaron bien. La computadora de Lightside no formaba parte de su plan de estudios general, fue un programa de estudios independiente. Bill y Paul podían jugar con la cosa en su tiempo libre, dejando volar su creatividad después de la escuela, hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Rápidamente se convirtieron en expertos de informática. Durante una de sus sesiones nocturnas, Allen recordó que Gay le mostró una revista Fortune y dijo, ¿cómo crees que es dirigir una empresa Fortune 500? Allen dijo que no tenía idea. Quizás algún día tengamos nuestra propia compañía de computadoras, dijo Gay. Microsoft ahora vale más de $1 billón. Un poco de matemáticas rápidas. En 1968 había aproximadamente 303 millones de personas en edad de escuela secundaria en el mundo, según la ONU. Aproximadamente 18 millones de ellos vivían en Estados Unidos. Aproximadamente 270,000 de ellos vivían en el estado de Washington. Un poco más de 100,000 de ellos vivían en el área de Seattle. Y solo unos 300 de ellos asistieron a Light Side School. Empiece con 303 millones y termine con 300. Uno de cada millón de estudiantes en edad de escuela secundaria asistió a la escuela secundaria que tenía la combinación de dinero en efectivo y previsión para comprar una computadora. Bill Gates resultó ser uno de ellos. Gates no se avergüenza de lo que esto significa. Si no hubiera habido Lightside, no habría habido Microsoft, dijo a la clase que se graduó en la escuela de 2005. Gates es asombrosamente inteligente, incluso más trabajador, y cuando era adolescente tuvo una visión de las computadoras que ni la mayoría de los ejecutivos de computadoras experimentados podían comprender. También tuvo una ventaja de 1 en 1,000,000 al ir a la escuela en Lightside. Ahora déjame contar sobre Ken Evans, amigo de Gates. Experimentó una dosis igualmente poderosa de riesgo. Hermanos cercanos de la suerte.
Bill Gates y Paul Allen se convirtieron en nombres familiares gracias al éxito de Microsoft, pero en Lightside había un tercer miembro de esa pandilla de prodigios informáticos de la escuela secundaria. Kent Evans y Bill Gates se hicieron mejores amigos en octavo grado. Evans fue, según el propio Gates, el mejor alumno de la clase. Los dos se hablaban por teléfono de cantidades ridículas, recuerda Gates en el documental Inside Big Brain. Aún conozco el número de teléfono de Ken, dice. 525-7851. Evans era tan hábil en la computadora como Gates y Allen. Lightside una vez luchó para armar manualmente raro de clases en la escuela, un laberinto de complejidad que para que cientos de estudiantes reciban las clases que necesitaban en momentos que no entran en conflicto con otros cursos. La escuela encargó a B y Ken, niños según se mire, que construyeran un programa de computadora para resolver el problema. Funcionó. Y a diferencia de... No, ya, Ken, ya. Y a diferencia de Paula Allen, Ken compartía la mente empresarial de Bill y su ambición sin fin. Ken siempre tuvo el maletín grande, como el maletín de un abogado, recuerda Gates. Siempre estamos planeando a lo que haríamos 5 o 6 años en el futuro. Deberíamos convertirnos en directorios ejecutivos. ¿Qué tipo de impacto podrías tener? Podríamos ser generales. Deberíamos ser embajadores. Fuera lo que fuera, Bill y Ken sabían lo que harían juntos. Después de recordar su amistad con Ken, Kate se apaga. Habríamos seguido trabajando juntos. Estoy seguro de que hubiésemos ido juntos a la universidad. Ken podría haber sido socio cofundador de Microsoft con Gates y Allen, pero nunca sucedería. Ken murió en un accidente de montañismo antes de graduarse de la escuela secundaria. Cada año hay alrededor de 3 docenas de muertos por montañismo en los Estados Unidos. Las probabilidades de morir en una montaña en la escuela secundaria son aproximadamente 1 en 1.000.000. Bill Gates experimentó una suerte entre 1.000.000 al terminar Lightside. Ken Evans experimentó un riesgo entre 1.000.000 al no llegar nunca a terminar lo que él y Gates se propusieron lograr. La misma fuerza, la misma magnitud, actuando en direcciones opuestas. La suerte y el riesgo son la realidad de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas del esfuerzo individual. Son tan similares que no puedes creer en uno sin respetar por igual al otro. Ambos ocurren porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de sus acciones dicten el 100% de sus resultados. Están impulsados por lo mismo. Eres una persona en un juego con otras 7.000.000.000 de personas e infinitas partes móviles. El impacto accidental de acciones fuera de su control puede tener más consecuencias de las que toma conscientemente. Pero ambos son tan difíciles de medir y de aceptar que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Por cada Big Gay hay un Kent Evans que era igual de habilidoso y motivado, pero terminó en otro lado de la ruleta de la vida. Si da suerte y arriesga su debido respeto, se da cuenta de que cuando se juzga el éxito financiero de las personas, tanto el suyo como el de los demás, nunca es tan bueno o tan malo como parece. Hace años le pregunté al economista Robert Shiller, quien ganó el Premio Nobel de Economía, ¿qué quieres saber sobre la inversión que no podamos saber? El papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. Respondió, el papel.
exacto de la suerte en los resultados exitosos. Me encanta esa respuesta, porque nadie piensa que la suerte no juega un papel en el éxito financiero. Pero dado que es difícil cuantificar la suerte y la mala educación, sugerir que el éxito de las personas se debe a ella. La postura predeterminada a menudo es ignorar implícitamente la suerte como un factor de éxito. Si digo, hay 1.000 millones de inversores en el mundo por pura casualidad, esperarías que 10 de ellos se conviertan en multimillonarios, predominantes sin suerte. Usted respondería, por supuesto, pero luego, si le pido que nombre a esos inversores en su cara, es probable que retroceda. Al juzgar a los demás, atribuir el éxito a la suerte te hace parecer celoso y mezquino, incluso si sabemos que existe. Y cuando te juzgas a ti mismo, atribuir el éxito a la suerte puede ser demasiado desmoralizador para aceptarlo. El economista Bhaskar Mazumder ha demostrado que los ingresos entre hermanos están más correlacionados que la altura o el peso. Los ingresos entre los hermanos están más relacionados que la altura entre. Si eres rico y alto, es más probable que tu hermano también sea rico que alto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos intuitivamente que esto es cierto. La calidad de su educación y las puertas que se abren para usted están fuertemente vinculadas al estatus socioeconómico de sus padres. Pero búscame 2 hermanos ricos y te mostraré 2 hombres que no creen que los hallazgos de este estudio se apliquen a ellos. El fracaso, que puede ser cualquier cosa, desde la bancarrota hasta no alcanzar una meta personal, es igualmente abusado. Las empresas fallidas no se esfuerzan lo suficiente, las malas inversiones no se pensaron lo suficientemente bien. Las carreras descariadas se deben a la pereza. A veces sí, por supuesto. Pero, ¿cuánto? Es tan difícil de saber. Todo lo que vale la pena perseguir tiene menos del 100% de probabilidad de éxito. Y el riesgo es lo que ocurre cuando terminas en el lado desafortunado de esa ecuación. Al igual que ocurre con la suerte, la historia se vuelve demasiado difícil, demasiado complicada. Demasiado complicada si tratamos de distinguir qué parte de un resultado fue una decisión consciente frente a un riesgo. Digamos que compro una acción y 5 años después no ha ido a ninguna parte. Es posible que haya tomado una mala decisión comprándolo en primer lugar. También es posible que tuvo una buena decisión que tenía un 80% de probabilidad de ganar dinero y acabe del lado desafortunado 20%. ¿Cómo sé cuál es cuál? Cometí un error y simplemente experimenté la realidad de riesgo. ¿Es posible medir estadísticamente si algunas decisiones fueron acertadas? Pero en el mundo real, día a día, simplemente no lo hacemos. Es difícil, preferimos historias simples que son fáciles pero a menudo diabólicamente engañosas. Después de pasar años rodeado de inversores y líderes empresariales, me he dado cuenta de que el fracaso de una persona suele atribuirse a malas decisiones, mientras que los propios fracasos suelen atribuirse al lado oscuro del riesgo. Mm, Me he dado cuenta que el fracaso de otras personas suele atribuirse a malas decisiones. Ok, mientras que los propios fracasos suelen atribuirse al lado oscuro del riesgo. Mm. Al juzgar tus fracasos, es probable que prefiera una historia limpia y simple de causa y efecto. Porque no sé qué está pasando dentro de tu cabeza. Tuviste un mal resultado. Así que debe haber sido causado por una mala decisión. Es la historia que tiene más sentido para mí.
Pero al juzgarme a mí mismo, puedo inventar una narrativa salvaje que justifique mis decisiones pasadas y atribuye los malos resultados al riesgo. A ver, a ver. La portada de la revista Forbes no celebra a los inversores pobres que tomaron buenas decisiones, pero que pasaron por el lado desafortunado del riesgo. Pero sí es casi seguro celebra a los inversores ricos que tomaron decisiones correctas e incluso imprudentes y tuvieron suerte. Ambos lanzaron la misma moneda que casualmente aterrizó en el lado diferente. La parte peligrosa de esto es que todos estamos tratando de aprender que funciona y que no con el dinero. ¿Qué estrategias de inversiones funcionan? ¿Cuáles no? ¿Qué estrategias comerciales funcionan? ¿Cuáles no? ¿Cómo te haces rico? ¿Cómo evitar ser pobre? Tendemos a buscar lecciones al observar los éxitos y los fracasos y decir, haz lo que ella hizo, evita lo que él hizo. Si tuviéramos una varita mágica, descubriríamos exactamente qué proporción de esos resultados fueron causados por acciones que son repetibles. En comparación con el papel de riesgo aleatorio y la suerte que influye en esas acciones de una forma u otra, pero no tenemos una varita mágica. Tenemos cerebro que prefieren respuestas fáciles, sin mucho apetito por los matices. Por lo tanto, identificar los riesgos que debemos emular o evitar puede resultar tremendamente difícil. Permítame contarles otra historia de alguien como Bill Gates. Tuvo un gran éxito, pero cuyo éxito es difícil de precisar, como causado por la suerte o la habilidad. Cornelius Vanderbilt acababa de cerrar una serie de acuerdos comerciales para expandir su imperio ferroviario. Uno de sus asesores comerciales se inclinó para decirle a Vanderbilt que cada transacción que accedía infringía la ley. Dios mío, John, dijo Vanderbilt. ¿No supones que puedes manejar un ferrocarril de acuerdo con los estatutos del estado de Nueva York, verdad? Mi primer pensamiento al leer esto fue, esa actitud es la razón por la que tuvo tanto éxito. Las leyes no se adaptan a los ferrocarriles durante la época de Vanderbilt. Así que dijo, al diablo con esto, y siguió adelante de todos modos. Vanderbilt tuvo un gran éxito, así que es tentador ver a su alarde de la ley, que fue notorio y vital para su éxito como una sabiduría sabia. Ese visionario robo no dejó que nada se interpusiese en su camino. Pero ¿qué tan peligroso es ese análisis? Ninguna persona en su sano juicio recomendaría un delito flagrante como rasgo empresarial. Puede imaginarse fácilmente que la historia de Vanderbilt resultaría muy diferente. Un forajido cuya joven empresa se derrumbó por orden judicial. Entonces tenemos un problema aquí. Puede elogiar a Vanderbilt por, por hacer alarde de la ley que contra su pasión como crítica a Enron por hacer lo mismo. Quizás uno tuvo suerte al evitar el brazo de la ley, mientras que el otro se encontró en el lado del riesgo. John de Rockefeller es similar. Su frecuente elusión de la ley. Un juez una vez llamó a una empresa nada mejor que un ladrón común, a menudo retratado por los historiadores como una astucia empresarial. ¿Astuta astucia? Bueno. Tal vez lo fue, pero cuando cambia la narrativa de no permitiste las leyes obsoletas se interponen en el camino de la innovación, ¿cometiste un crimen? O que poco tendría que cambiar la historia para que la narrativa pasara de Rockefeller era un genio.
Trata de aprender de sus éxitos. Rockefeller era un criminal. Trata de aprender de sus fracasos comerciales. Muy poco. ¿Qué me importa la ley?, dijo Vanderbilt una vez. ¿No tengo el poder? Lo hizo y funcionó, pero es fácil imaginar que esas son las últimas palabras de una historia con un resultado muy diferente. La línea entre atrevido e imprudente puede ser delgada. Cuando no damos riesgos y suerte, su fracturación adecuada a menudo es invisible. Benjamin Graham es conocido como uno de los mayores inversores de todos los tiempos. El padre de la inversión es valor y el primer menor de Warren Buffett. Pero la mayor parte del éxito inversor de Benjamin Graham se debió a la posesión de una enorme parte de las acciones de Heiko, que, según él mismo admitió, rompió casi todas las reglas de diversificación que el propio Graham estableció en sus famosos textos. ¿Dónde cae aquí la delgada línea entre audaz e imprudente? No lo sé. Graham escribió sobre su bonanza de Heiko. Un golpe de suerte, una decisión sumamente astuta. Podemos distinguirlo más fácil. De manera similar, pensaba Mark Zuckerberg. Es un genio por rechazar la oferta de Yahoo de $1.000 millones de 2006 para comprar su empresa. Vio el futuro y se mantuvo firme, pero la gente critica a Yahoo con tanta pasión por rechazar su propia gran oferta de compra de Microsoft. Esos tontos deberían haber cobrado mientras pudieron. ¿Cuál es la lección de esos emprendedores aquí? No tengo idea, porque el riesgo y la suerte son muy difíciles de precisar. Hay tantos ejemplos de esos innumerables fortunas y fracasos. Deben su resultado al apalancamiento. Los mejores y peores gerentes impulsan a sus empleados lo más duro que puedan. El cliente siempre tiene la razón. Y los clientes no saben lo que quieren. Son ambas sabidurías empresariales aceptadas. El cliente siempre tiene la razón y los clientes no saben lo que quieren. Son ambas sabidurías empresariales aceptadas. Bueno. La línea entre inspirador, audaz y tontamente imprudente puede tener 1 milímetro de grosor y solo se puede ver con retrospectiva. El riesgo y la suerte son dobles. Este no es un problema fácil de resolver. La dificultad para identificar qué es suerte, es habilidad y qué es riesgo es uno de los problemas mayores que enfrentamos cuando tratamos de aprender sobre la mejor manera de administrar el dinero. Pero dos cosas pueden indicarle una mejor dirección. 2. 1. Tenga cuidado a quien elogia y admira. Tenga cuidado a quien menosprecia y desea evitar convertirse. O simplemente tenga cuidado al asumir que el 100% de los resultados se puede atribuir al esfuerzo y las decisiones. Después de que nació mi hijo, le escribí una carta que decía en parte: algunas personas nacen en familias que fomentan la educación. Otros están en contra. Algunos nacen en economías florecientes que fomentan el espíritu empresarial. Otras nacen en la guerra, la miseria. Quiero que tengas éxito y quiero que te la ganes, pero tenga en cuenta que no todo el éxito se debe al trabajo duro y que no toda la pobreza se debe a la pereza. Tenga esto en cuenta al juzgar a las personas, incluido usted mismo. Hmm. Por lo tanto, concéntrese menos en individuos específicos y estudios de casos, y más en patrones generales. Ya. Estudiar a una persona específica puede ser peligroso porque tendemos a estudiar ejemplos externos.
Los multimillonarios, los directores ejecutivos o los fracasos masivos que dominan las noticias y los ejemplos extremos suelen ser los menos aplicables a otras situaciones, dada su complejidad. Cuanto más externo sea el resultado, es menos probable que pueda aplicar sus lecciones a su propia vida. Porque es más probable que el resultado esté influenciado por extremos de la suerte o el riesgo. Se acercará más a las conclusiones prácticas al buscar patrones amplios de éxito y fracaso. Cuanto más común sea el patrón, más aplicable podría ser en su vida. Tratar de emular el éxito en inversiones de Warren Buffett es difícil porque sus resultados son tan extremos que el papel de la suerte en el desempeño de su vida es muy probablemente alto. Y la suerte no es algo que pueda emular de manera confiable, pero darse cuenta, como veremos en el capítulo 7, de que las personas que tienen control sobre su tiempo tienden a ser más felices en la vida. Oh, las personas que tienen control sobre su tiempo tienden a ser más felices en la vida. Es una observación lo suficientemente amplia y común como para que se pueda hacer algo con ella. Las personas que tienen control sobre su tiempo tienden a ser más felices en la vida. Es una observación lo suficientemente amplia y común como para que se pueda hacer algo con ella. Mi historiador favorito, Frederick Lewis Allen, dedicó su carrera a describir la vida estadounidense promedio, cómo vivían, cómo cambiaban, qué hacían para trabajar, qué comían para cenar, etc. Hay lecciones más relevantes para aprender más allá de este tipo de observaciones amplias que haya de estudiar. Las personas los personajes externos que tienen a dominar las noticias. Villa dijo una vez, el éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder. Sí. Villa dijo una vez, el éxito es un... Ok, yo lo leí. Cuando las cosas vayan extremadamente bien, date cuenta de que no es tan bueno como crees. Eres invencible. Y si no reconoces que la suerte te trajo al éxito, que la suerte trajo el éxito, entonces tienes que creer que el primo de la suerte, que en el primo de la suerte, el riesgo que puede cambiar, entonces tienes que creer en el primo de la suerte, el riesgo. Oh, ya, tiene sentido. Que puede cambiar tu historia como la misma rapidez. Pero lo mismo ocurre en la otra dirección. El fracaso puede ser un pésimo maestro, porque seduce a las personas inteligentes a pensar que sus decisiones fueron terribles, cuando a veces solo reflejan su implacable realidad del riesgo. A ver, si el éxito y el fracaso, a ver. Ok, ambos son un pésimo maestro. El fracaso puede ser un pésimo maestro porque seduce a las personas inteligentes a pensar que sus decisiones fueron terribles cuando a veces solo refleja la implacable realidad del riesgo. El truco al lidiar con el fracaso es organizar su vida financiera de manera que una mala inversión aquí, una meta financiera perdida allí, no lo borren para que pueda conseguir jugando hasta que las probabilidades caigan a su favor. Pero lo más importante es que, por mucho que reconozcamos el papel de la suerte en el éxito, el papel de riesgo significa que debemos perdonarnos a nosotros mismos y dejar espacio para la comprensión al juzgar los fracasos. No eres tan bueno o tan malo como me parece. Ahora veamos la historia de dos hombres que empujaron su suerte. ¿Okay?